Guía del Club de Lectura para matar vampiros. Capítulo 38. ¿Creen que Patricia está bien?, preguntó Kitty mirando por el espejo retrovisor. El monovolumen de Mary Ellen estaba aparcado al fondo del aparcamiento del Salón Alhambra. Mary Ellen ocupaba el asiento del conductor, Kitty el del copiloto y la señora Green el de atrás. «Está bien», contestó Mary Ellen. «¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Señora Green, ¿está usted bien?» «Estoy bien», contestó la mujer. «Nosotras estamos bien», repitió Mary Ellen. «Todos estamos bien». Kitty dejó que esta vez el silencio se prolongara unos buenos 5 segundos. «Excepto Patricia», dijo. Nadie tuvo respuesta para eso. «Son las 7», informó la señora Green desde la oscuridad. Nadie se movió. O bien, a esta hora la señora Campbell ya lo ha hecho, o es demasiado tarde. Se oyó un frufru de ropa y la puerta trasera se abrió. «Vamos», indicó. Se bajó del monovolumen y las otras dos la siguieron. La señora Green sacó la neverita roja y blanca del maletero y Kitty cogió la bolsa de papel del supermercado. La neverita tintineó suavemente cuando las herramientas entrechocaron en su interior. Protegidas por sus ropas oscuras, caminaron deprisa hasta doblar por la calle Middle, prefiriendo asumir el riesgo de que alguien las viera andando antes de que dejar otro coche aparcado delante de casa de James Harris durante 3 horas. Pues no había que olvidar que la gente en Old Village tenía la costumbre de apuntar las matrículas de los coches. La calle Middle era un largo y negro túnel que llevaba directamente a casa de Harris, y estaba alineada de coches que abarrotaban los senderos de entrada a las casas. El viento frío levantó el borde de sus abrigos, agacharon la cabeza y siguieron adelante, apretando el paso, bajo los árboles sin hojas y los palmitos muertos que traqueteaban a causa del viento. ¿Han comprado ya sus regalos de Navidad?, preguntó Kitty. La señora Green se animó ante la mención de la Navidad. Mary Ellen miró a Kitty de soslayo. «Yo compro los regalos buenos el Black Friday después de Acción de Gracias», dijo Kitty, «pero empecé a planear lo que podía comprar a cada uno en agosto. Aún así, este año tengo más huecos que otras veces. Honey es fácil. Necesito un maletín para sus entrevistas de trabajo. Bueno, no es que lo necesite, pero he pensado que sería la clase de cosas que le vendría bien. Y Parrish quiere un tractor. Y Horst dice que de todos modos necesitamos uno nuevo, así que eso ya está resuelto. A Lacey la voy a llevar a Italia como regalo de graduación el año que viene, por lo que tendrá algo pequeño por ahora, y en cualquier caso, es divertido comprarle cosas, y mientras lo que sea que le compre a Merit sea mayor que lo de Lacey. Ella estará encantada, pero no tengo ni idea de qué regalarle a Pony. Comprar a un hombre es muy diferente, y ahora sale con una chica nueva y no sé si tengo que hacerle un regalo a ella también o no. Es decir, quiero hacerlo, pero ¿no me haría eso parecer un poco arrogante?» Mary Ellen se volvió hacia ella. «¿De qué demonios estás hablando?», preguntó Mary Ellen. «No lo sé», contestó Kitty. «Tss», susurró la señora Green, y dejaron atrás la última casa antes de llegar a la de James Harris, quedándose en silencio. La enorme mansión blanca se cernió sobre ellas, sombría y silenciosa. La única luz provenía de la ventana del salón. Abandonaron la calzada para internarse en el sendero y luego se sentaron en el primer peldaño del porche. Se quitaron los zapatos y los escondieron debajo de este. Con la señora Green liderando el camino, pisaron los fríos tablones y rápidamente ascendieron hasta el porche. Él había dejado las luces exteriores apagadas, de modo que estaban protegidas por la oscuridad, pero aún así, Kitty miró nerviosa a su alrededor, tratando de comprobar si alguien las estaba observando desde sus ventanas. El viento llevó hasta ellas una lejana ovación y todas se quedaron paralizadas durante un instante. Entonces Kitty dejó la bolsa de papel del supermercado en una esquina del porche, lejos de la luz del salón, y la señora Green colocó cuidadosamente la neverita al lado, oculta entre las sombras. Kitty sacó un bate de béisbol de aluminio de la bolsa de papel y tendió un enfundado cuchillo de caza a Mary Ellen, que no supo cómo sujetarlo. Decidió que era simplemente un cuchillo de cocina y así le resultó más fácil. «Se me están congelando los pies», susurró Kitty. «Shh», dijo la señora Green. El viento que soplaba ayudó a ocultar los sonidos que efectuaron cuando Mary Ellen abrió con cuidado la puerta mosquitera, y luego giró el pomo de la puerta, mientras Kitty sostenía el bate junto a su pierna, solo por si acaso. La señora Green estaba al otro lado de Kitty, martillo en mano. La puerta se abrió silenciosa y fácilmente. Entraron con rapidez al vestíbulo.
El viento pareció querer cerrar la puerta de golpe, pero Mary Ellen la deslizó con suavidad hasta encajarla en el marco. Se quedaron en el silencioso vestíbulo y escucharon, temiendo que el ulular del viento que se había filtrado a través de la puerta hubiese alertado a James Harris. Nada se movió. Lo único que oyeron fue un concierto de piano que surgía suavemente a su izquierda de una radio en el salón. La señora Green señaló hacia la escalera que subía hacia la oscuridad, y Kitty pasó delante, con las palmas de las manos sudando mientras aferraba el mango de goma del bate de béisbol. Lo sostuvo en alto sobre su hombro derecho y ascendió de lado, poniendo primero el pie izquierdo y luego el derecho, dando un paso cada vez sobre la alfombra. La señora Green iba en medio y Mary Ellen detrás. Necesitaban abatirle antes de que ella pudiera usar el cuchillo. Sus pisadas fueron suaves e insonoras. La señora Green dio un respingo cuando una engolada voz masculina empezó a anunciar la siguiente sección de clásicos musicales desde el salón. Cada paso pareció llevarles una hora y a cada segundo esperaban oír la voz de James Harris desde lo alto de la escasamente alumbrada escalera. Al llegar al oscuro distribuidor se reagruparon. A su alrededor todo era puertas cerradas. Un crujido resonó a través de cada habitación de la casa, y Mary Ellen a punto estuvo de gritar antes de comprender que era el viento azotando los cristales. La entrada al dormitorio principal, sumida en la más absoluta oscuridad, se encontraba justo frente a ellas, y un sonido suave como de líquido siendo succionado. Les llegó desde allí. Se deslizaron con sigilo hasta el umbral, donde la brillante luz de luna les mostró lo que yacía sobre la cama. Patricia estaba tendida boca arriba, los brazos estirados sobre la cabeza, una media sonrisa sensual en sus labios, su cuerpo desnudo, las piernas separadas y entre estas, bloqueando su visión, estaba agachado un descamisado James Harris con los músculos de la espalda en tensión. Sus omoplatos parecían extenderse y encogerse como alas mientras se alimentaba de Patricia, con la cabeza hundida en la unión de sus muslos. Una enorme mano posada sobre el muslo izquierdo lo empujaba suavemente para mantenerlo separado, y la otra en su estómago, con los dedos revoloteando sobre la pálida piel femenina. La visión de esa cruda ansia voraz las paralizó. Casi se podía oler, espesa y lujuriosa, impregnando la atmósfera de la habitación. Kitty se recobró antes de que lo hicieran las otras dos mujeres. Apretó el bate que sujetaba en la mano y dio 3 pasos hasta quedar con su pie izquierdo sobre el talón derecho de James Harris. Entonces, echó el bate hacia atrás por encima de su hombro y lo balanceó con fuerza para soltar un poderoso golpe directo. El bate alcanzó un lado de la cabeza de Harris con un sonido metálico, como un mazo golpeando piedra, y Kitty dejó que su brazo trazara un arco completo que a punto estuvo de dar a la señora Green en la barbilla. Un chorro de sangre regurgitada brotó inmediatamente de la boca de James Harris, esparciéndose sobre el vello púbico de Patricia y su vientre, pero por lo demás, él continuó impasible, succionando sin interrumpirse. Patricia gimió una vez en pleno éxtasis sexual, ardiente y dolorida, y Kitty volvió a batear, a pesar de que le dolía el hombro izquierdo. Esta vez trató de asestar el golpe definitivo. El segundo impacto logró sacarlo de su concentración. Tal vez demasiado, de hecho, pues Harris se giró en cuclillas con una mirada salvaje, la sangre resbalando por su cara y goteando desde algo que colgaba de su barbilla. Un hilillo de sangre brotaba de la herida en el muslo de Patricia. Kitty advirtió los músculos del estómago y de los hombros de James Harris tensarse a medida que los rasgos de su cara mutaban en formas imposibles. Y la cosa que le colgaba de la boca desaparecía, y pensó, viene a por mí. Y a pesar de que no era una bateadora zurda, no le quedaba otra elección. Ese era el lado en el que estaba el bate y él no iba a dar tiempo para cambiar de mano, o siquiera para poder pensarlo. De modo que lanzó el bate contra él con toda la fuerza que pudo, sabiendo que no era suficiente. El bate impactó en las costillas de James Harris con un blando puff. Este bajó el brazo, lo atrapó sosteniéndolo contra su cuerpo y luego se giró y lo envió con gran estrépito a un rincón. Patricia gimió de placer, cerrando inconscientemente sus muslos, y entonces James Harris se levantó y agarró con ambas manos los hombros de Kitty con tanta fuerza que ella sintió como sus huesos chocaban entre sí. La arrastró de espaldas de vuelta hasta la puerta abierta del dormitorio.
pasando por delante de la señora Green y de Mary Ellen, a las que apartó de un manotazo, y la empujó contra la puerta con tanta fuerza que el pomo se clavó en la pared. Acto seguido, la lanzó a través del dormitorio, haciendo que pareciera despedida contra el rincón junto a la ventana, y se golpeara de paso con un sillón volcándolo, mientras la señora Green le asestaba un golpe en la cabeza con el martillo. Este apenas rebotó en su cráneo, y él se lo quitó fácilmente de la mano. Ella gritó y retrocedió, presa del pánico, saliendo de la habitación, con intención de huir de él lo más rápido posible, pero al mirar por encima del hombro hacia Mary Ellen, se dio la vuelta y en su lugar terminó plantada ante la puerta del cuarto de baño principal. Mary Ellen quedó entre James Harris y la señora Green. Sin embargo, cuando le miró a los ojos se orinó encima. Sus manos entumecidas parecían pertenecer a otra persona, a alguien muy lejano, mientras su orina y el cuchillo de caza aún en su funda caían al suelo a la vez. James Harris apartó a Mary Ellen de su camino y avanzó hacia la señora Green. Los vigorosos músculos de su pecho destacaban sobre el torso como una armadura blanca, los fuertes antebrazos flexionándose a medida que sus dedos se adoptaban la forma de las garras. Rápidamente, la señora Green se dio la vuelta y trató de entrar en el cuarto de baño. Si conseguía coger la pesada tapa de porcelana del depósito del inodoro, tendría una oportunidad. En su lugar, tropezó en el umbral, donde empezaba el suelo de baldosas, y cayó hacia adelante, con ambas rodillas aterrizando contra el suelo. La sangre babeaba de la boca de James Harris, formando dibujos en su pecho y en su vientre plano, y la señora Green se revolvió sobre las baldosas, tan frías que quemaban, y entonces él la agarró por el tobillo derecho con lo que parecía una garra de hierro. Sin el menor esfuerzo tiró de ella hasta sacarla de allí. La señora Green rodó sobre la espalda y levantó los brazos para defenderse. Cuando él se acercara trataría de arañarle los ojos, pero entonces vio la furia en su rostro y supo que sus brazos serían como ramitas que apenas conseguirían tocar ese huracán con dientes. Harris se inclinó con los dedos contraídos como garras, y Kitty se abalanzó por detrás como un tren de mercancías, cargando contra la parte baja de su espalda y haciendo fuerza con las piernas mientras lo empujaba hasta conseguir meterlo en el cuarto de baño, al tiempo que ambos pasaban por encima de la señora Green, con sus pies rozándole el estómago y uno de ellos golpeándole en la barbilla. Hubo un fuerte estrépito y un resoplido mezclado con un grito cuando James Harris se clavó el borde del lavabo en el estómago y se dio de bruces contra la pared de la baldosa. Kitty saltó sobre su espalda, quedándose a horcajadas hasta que consiguió derribarlo y que aterrizara contra el suelo con los brazos por debajo del cuerpo. Puede que él fuera más fuerte, pero ella le superaba en peso por casi 25 kilos. Cuando trató de darse la vuelta, ella presionó con sus caderas para mantenerlo inmovilizado. Lo agarró de las orejas y aplastó su rostro contra los azulejos. Él quiso sacar un brazo de debajo, pero se lo apartó de una mano. ¡El cuchillo! Gritó Kitty, pero Mary Ellen estaba petrificada en el dormitorio, sobre un charco de su propia orina. La señora Green se alejó de la puerta del baño hasta la seguridad del dormitorio. Observó a James Harris y a Kitty forcejear como oscuras sombras sobre los fríos azulejos. James Harris tenía ambas piernas debajo de su cuerpo y trataba de levantar a Kitty encorvando la espalda. «El cuchillo, Mary Ellen, el cuchillo», chilló Kitty con voz histérica. La señora Green miró y vio a Mary Ellen con los ojos clavados en el cuchillo a sus pies, y comprendió que estaba demasiado lejos para hacerse con él y que James Harris estaba a punto de conseguir levantarse. «Mary Ellen», gritó la señora Green, llamándola por su nombre, «pásame el cuchillo». Mary Ellen alzó la vista, la miró y luego volvió a bajarla y contempló el cuchillo, y súbitamente se agachó. Desde esa postura se lo pasó a la señora Green, quien por primera vez en su vida atrapó algo que le lanzaban, y soltó el cierre de la correa que lo mantenía en su funda. En el baño, Kitty rodeó con su pierna, la pierna derecha de James Harris, que ahora se había incorporado. Le enganchó el tobillo y le saltó una patada. Él cayó sobre una rodilla, golpeándose con fuerza contra las baldosas, con todo el peso de Kitty sobre él. Ella concentró toda su fuerza en sus caderas y presionó contra las nalgas. Harris tenía el brazo izquierdo bajo su cuerpo, con el codo pegado contra sus costillas, de modo que Kitty se valió de su mano izquierda para tratar de sacarlo de esa posición. Pero era como mover una piedra. En un movimiento desesperado le arañó la axila izquierda clavándole las uñas,
y el dolor hizo que él perdiera la sujeción y se desmoronara en el suelo, con un sonido como de un trozo de carne en la tabla de despiece de un carnicero. Kitty no podría aguantar así mucho más tiempo. Se desplazó de un lado a otro sobre el cuerpo tendido, tratando de mantener su centro de gravedad mientras él forcejeaba, y estiró el brazo en busca de algo que pudiera darle una ventaja. Notó cómo Harris volvía a reunir fuerzas y de pronto se sintió como un trozo de papel posado sobre una ola que estuviera a punto de romper, y supo que esta vez sería ella la que acabaría debajo. Algo duro golpeó el dorso de su mano y comprendió de qué se trataba sin siquiera ser consciente de ello. Lo agarró y le dio la vuelta, y se produjo un extático y perfecto momento en el que advirtió la nuca blanca y arqueada de James Harris y las protuberancias de su columna sobresalir de su piel, claramente silueteadas por la luna que entraba a través del tragaluz del cuarto de baño. Entonces agarró el cuchillo de caza con ambas manos y hundió la punta hasta el fondo. Él soltó un grito, un sonido tan estentorio en el pequeño y resonante cuarto de baño que su tímpano derecho vibró. Sintió como el cuchillo trituraba el hueso, arrastró la punta hacia arriba y percibió cómo el tejido se hería y se apoyó con fuerza sobre el mango. Él echó la cabeza hacia atrás, tratando de atrapar la hoja hundida entre sus vértebras, pero ella se incorporó de modo que todo su peso descansó sobre sus muñecas y presionó la empuñadura más adentro, y la hoja de acero cortó y desgarró lentamente, centímetro a centímetro, mientras la clavaba cada vez más profundamente en su columna vertebral. Él trató de quitársela de encima, pero las piernas ya no pataleaban con la misma fuerza, y empezó a revolverse en el suelo mientras ella sostenía el mango haciendo presión sobre la hoja. Y entonces los gritos se convirtieron en gorgoteos y él volvió a retorcerse. Kitty usó los codos para obligarle a bajar los hombros, aplastando el pecho sobre el centro de su espalda, y por fin el cuchillo emitió un crujido enfermizo, cayendo contra las baldosas al otro lado, y el cuerpo de él se aflojó. Lo había conseguido. En el silencio que siguió, le oyó emitir un sonido como de burbujas. Mientras ella recuperaba el aliento, se levantaba y miraba hacia atrás. La señora Green tenía agarrado uno de los pies de Harris y Mary Ellen el otro, presionándole las piernas contra el suelo. Desde el piso de abajo, les llegó la alegre melodía de una orquesta sinfónica. «Ustedes, brujas, ni siquiera han acabado conmigo», gorgoteó James Harris. «¿Porque siempre tenían que ser brujas?», pensó Kitty, como si los hombres creyeran que esa palabra poseía algún tipo de poder mágico. Trató de ponerse en pie, pero fue Mary Ellen quien le ayudó a levantarse, mientras la señora Green mantenía su rodilla sobre las piernas de James Harris en caso de que aún quisiera luchar. Kitty dio un manotazo al interruptor del cuarto de baño para hacer que las cosas parecieran más reales. Todas sus pupilas se dilataron al momento, y luego se ajustaron a la brillante luz. Bajaron la vista hasta el vampiro, que yacía impotente en el suelo del cuarto de baño, con la cara pegada contra el suelo y los pulmones bombeando. Ahora tocaba la parte más dura. Capítulo 39. «Deberíamos coger la neverita», indicó Kitty desde la puerta del cuarto de baño. Deseaba que Grace hubiera estado allí, dando órdenes con su tono educado y condescendiente. Si Grace estuviera dando órdenes, las cosas se harían de la forma correcta, pero Grace las había abandonado, y tenían que ponerse en marcha. Mary Ellen se abrió paso por delante de ella hacia el dormitorio, y encendió las luces. «No respira», comentó. Kitty no supo de quién estaba hablando. Ahora que su nivel de adrenalina estaba empezando a descender, las señales de la pelea no paraban de aflojar por todo su cuerpo. Le dolía el cuello y tenía la impresión de tener un ojo a la funerala. «¿Quién?», preguntó estúpidamente, y luego comprendió que, por supuesto, Mary Ellen estaba hablando de Patricia. Se dio la vuelta y entró cojeando en el dormitorio, dejando sola a la señora Green con esa cosa tendida en el suelo del baño. El único signo de que allí había sucedido algo era el sillón volcado en un rincón y Patricia desnuda, con la sangre de su herida empapando la colcha bajo sus muslos. «Quería cubrirla con algo», indicó Mary Ellen, posando la mano en la frente de Patricia y levantándole un párpado. Lo único que pudo ver debajo fue el blanco de los ojos. Patricia estaba inerte, sin vida, como un peso muerto. Kitty trató de distinguir si su pecho se alzaba y bajaba, pero sabía que eso no le diría nada. Le tocó ligeramente la garganta sin saber realmente lo que estaba haciendo. «¿Cómo sabes si está respirando?», preguntó. «He pegado la oreja a su corazón y no he oído nada», contestó Mary Ellen.
¿No sabes hacer una maniobra de reanimación?, inquirió. Los hombros de Patricia se estremecieron y su cuerpo empezó a sufrir suaves y débiles convulsiones. ¿Y tú?, replicó Mary Ellen. Yo solo lo he visto en las películas. La han matado, replicó una voz que resonó desde el cuarto de baño. Tenía un matiz áspero, pero aún así sonaba fuerte y clara. Se está muriendo. Mary Ellen miró intensamente el rostro de Kitty con la boca abierta y las cejas fruncidas en el centro, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Kitty se sintió perdida. ¿Y qué hacemos?, preguntó. ¿Llamamos a emergencias? No, haz que ruede sobre sí misma. Mary Ellen le cogió las manos e intentó distintos movimientos, revoloteando sobre el tembloroso cuerpo de Patricia. Quizá habría que levantarle la cabeza, puede que haya sufrido una conmoción, qué sé yo. Por supuesto, fue la señora Green quien sabía cómo hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Un momento antes, Kitty observaba a Mary Ellen repasar impotente todo lo que sabía, y al siguiente la señora Green la estaba empujando suavemente a un lado, colocando las manos bajo los hombros de Patricia y diciendo: «Ayúdenme a ponerla en el suelo». Kitty cogió a Patricia por los pies y medio la arrastraron, medio la dejaron caer, en la pequeña alfombra junto a la cama. Entonces la señora Green puso una mano en la nuca de Patricia y la otra en su barbilla, y le abrió la boca como si fuera el capó de un coche. «Comprueben las persianas», ordenó la señora Green. «Asegúrense de que nadie pueda vernos». Kitty a punto estuvo de sollozar de gratitud al oír cómo le decían lo que tenía que hacer. Echó un vistazo al cuarto de baño y vio que James Harris aún seguía en el suelo donde lo habían dejado. Al principio pensó que tenía convulsiones, pero luego comprendió que se estaba riendo. «Me estoy empezando a sentir mucho mejor», declaró él. «A cada segundo que pasa me siento mucho mejor». Se aseguró de que las persianas estuvieran cerradas por toda la casa y quiso apagar la música sinfónica que provenía de la radio de abajo. Pero encontrar el botón de encendido y apagado le llevaría mucho tiempo y necesitaba regresar al piso de arriba. No eran suficientes manos para hacer todo lo que tenían previsto. En el dormitorio, la señora Green practicó 4 perfectas compresiones de pecho y luego 4 idénticas inspiraciones en la boca, de forma tan metódica y pausada como si estuviera hinchando una colchoneta de playa. La boca de Patricia colgaba inerte, pero había dejado de convulsionar. ¿Sería esa una buena señal? La señora Green detuvo la maniobra y el corazón de Kitty también se detuvo. Empezó, pero entonces notó que tenía la boca demasiado seca para hablar. La señora Green sacó un Kleenex de su bolsillo, se limpió la boca, comprobó el Kleenex y se dio unos toquecitos en las comisuras. «Está respirando», informó. Kitty pudo contemplar el pecho de Patricia elevándose y hundiéndose. Ambas miraron a Mary Ellen. «Me ha entrado el pánico», declaró esta. «Lo siento. Necesito que haga presión en esa herida», dijo la señora Green señalando el muslo de Patricia. El lugar del que habían arrancado a James Harris del muslo de Patricia parecía hinchado y con un aspecto feo. La sangre resumaba de él como savia. «Eso no cambiará nada», dijo James Harris desde el cuarto de baño. «Ella morirá más pronto que tarde. ¿Y entonces qué?» «No le hablen», sugirió la señora Green. «Seguirá hablando para intentar convencernos de algo, pero eso es todo lo que puede hacer por ahora. Necesitamos recordar nuestras tareas y llevarlas a cabo. Coja una toalla y apriétela contra su pierna». Kitty fue al cuarto de baño, pasando por encima de James Harris con cuidado de no acercarse a sus manos, y trajo todas las toallas de mano y de baño que pudo encontrar. Mary Ellen dobló una de las toallitas en 4 y la presionó contra el muslo de Patricia. La señora Green y Kitty regresaron al baño. «¿Cuál es su gran plan?», preguntó James Harris, mientras le daban la vuelta y los brazos le colgaban lacios. «¿Me van a matar con su club de lectura? ¿No me invitarán a su próxima reunión?». Cada una le agarró de una axila, incorporándolo hasta que quedó sentado, y entonces la señora Green y Kitty intercambiaron una mirada y asintieron. 1, 2, cógele de las piernas, indicó la señora Green. 3. Arrastraron a James Harris hasta dejarlo sentado al borde de la enorme bañera de hidromasaje. «Ahogarme no funcionará», replicó él, sonriendo. «Ya lo han intentado». Ya no les importaba lo que le pudiera suceder. Era hombre muerto, así que lo soltaron y él cayó hacia atrás y se golpeó contra el fondo del baño en un revoltijo de miembros. «Tendrán que hacer algo mejor que eso», declaró. Kitty lo recolocó para que quedara tendido a lo largo, con la espalda apoyada contra un extremo de la bañera, mientras la señora Green retiraba todos los objetos de en medio.
Luego salió del baño y regresó trayendo la neverita y la bolsa del supermercado. Desplegaron una lona azul en el suelo y le pegaron con cinta de carrocero. Kitty había cogido varios libros sobre la casa del siervo de Horse y fotocopiado las páginas más relevantes. Cuando las pegaron en la pared por encima de la bañera como referencia, James Harris comprendió sus intenciones. «No pueden», se reveló, con los ojos dilatados por el horror. «No pueden hacerme eso. Soy único en mi especie, soy un milagro». La señora Green extrajo las herramientas de la neverita. Sierras de arco, 10 cuchillos idénticos de caza con guardamanos, una sierra para cortar metal con 2 paquetes de hojas extra, una bobina plana de cuerda de nylon azul, guantes de cota de malla para evitar cortes por si se les resbalaba alguna hoja. Ella y Kitty se pusieron unas rodilleras de jardín verdes. «Escúchenme», dijo James Harris, «soy único. Hay miles de millones de personas en el mundo, pero yo soy único en mi especie. ¿De verdad quieren destruir eso? Sería como demoler una vidriera o prender fuego a una biblioteca llena de libros. Son un club de lectura. No son pirómanas de libros». Le despojaron de los zapatos y los calcetines, y después de los pantalones y calzoncillos, y lo dejaron allí desnudo en el fondo de la bañera. Sus pezones estaban pálidos y su pene lacio estaba vuelto hacia arriba, retorcido sobre la mata de vello púbico rubio. La señora Green abrió el grifo, se aseguró de que desaguara bien e insertó un filtro de bañera sobre el desagüe para que los trozos grandes no pudieran colarse por las tuberías y causar problemas más tarde. Hecho esto, le tendió un cuchillo de caza a Kitty. Kitty se puso de rodillas junto a la cabeza de James Harris, examinó la línea de puntos de uno de los dibujos pegados a la pared y estiró la mano para coger el brazo de James Harris. El primer corte se suponía que debía hacerse alrededor de su codo, cortando los ligamentos y luego retorciéndolo hasta arrancarlos. Se dijo a sí misma que sería como despellejar a un venado. «¿Acaso no les ha hablado Patricia de mí?», preguntó él, tratando de establecer contacto visual. «He vivido 400 años, conozco el secreto de la vida eterna. Puedo decirles cómo dejar de envejecer. ¿Acaso no les gustaría conservar su edad para siempre?». Kitty pasó la punta del cuchillo por la suave piel del interior del brazo masculino, sin apenas atreverse a respirar. La punta marcaba el hoyuelo en el interior de su codo. «Esta es la única vez en su vida en la que van a estar cara a cara con algo mucho más grande que ustedes», continuó él. «Soy un misterio del universo. ¿De verdad es esta la forma en que van a responder?». Bajo la brillante luz, con James Harris tendido imponente en la bañera, y todas mirando en el sereno y aséptico cuarto de baño de azulejos blancos, Kitty se quedó petrificada. «Eso es», dijo James Harris. «Aún no han hecho nada permanente. Denme solo unos minutos y estaré como nuevo. Y entonces les mostraré cómo vivir para siempre». «Vamos», dijo la señora Green, posando una mano en el hombro de Kitty, apretándole la otra. «Espere en la habitación de al lado y eche un ojo a Patricia». Agradecida, Kitty se levantó y le tendió el cuchillo a la señora Green. Luego se despojó del guante de cota de malla y se lo pasó. La señora Green cerró los ojos en una oración silenciosa. «Yo soy la única cosa en este mundo que es más grande que todas ustedes», proclamó James Harris en dirección a Kitty. «Puedo hacerlas más fuerte que nadie que conozcan, puedo hacer que vivan más tiempo». Se han encontrado cara a cara con algo realmente increíble. «¿Y de qué se trataría?», preguntó la señora Green, abriendo los ojos y arrodillándose junto a la parte más honda de la bañera, tras lo cual se calzó el guante. «De mí», contestó él. «En eso no podemos estar menos de acuerdo», replicó ella. Esas serían las únicas palabras que le dirigiría a James Harris durante la siguiente hora. Sin darse la oportunidad de vacilar, la señora Green hundió el cuchillo en el interior del codo de James Harris. La hoja tocó hueso justo por debajo de la superficie. Pero ella continuó ahondando, y cuanto más lo hacía, más imaginaba estar cortando la grasa del jamón de Navidad, y cada vez le resultó más fácil disociarse de lo que estaba haciendo mientras él gritaba. Le dio varios tajos en el codo, realizando cortes limpios y firmes y seccionando ligamentos y tendones. Cerró, rebanó y raspó la piel con el cuchillo de caza. «Escúchenme», farfulló James Harris. «Tienen frente a ustedes el secreto de la vida eterna y lo están desperdiciando. Es de locos». La señora Green lo ignoró, y finalmente consiguió hurgar en el codo hasta el hueso. Mary Ellen llamó. «Deje que Kitty se haga cargo de Patricia. Necesito que me eche una mano aquí». «Sí, señora», contestó Mary Ellen,
entrando desde el dormitorio. Mary Ellen sostuvo el antebrazo de James Harris con ambas manos y lo retorció a un lado y al otro mientras la señora Green sostenía el hombro y cortaba todo aquello que diera la impresión de estar aún conectado. Con un crujido de cartílago al rasgarse y una serie de pequeños y rápidos chasquidos, el antebrazo se desprendió. Unas cuantas tiras de carne y cartílago continuaban conectadas a su cuerpo, pero la señora Green cortó aquellas que Mary Ellen no pudo arrancar. Esta arrojó el antebrazo en una bolsa de basura de plástico negro e hizo cuidadosamente un nudo en la parte superior. Inmediatamente, la bolsa comenzó a retorcerse cuando el brazo intentó escaparse. «Puedo notar cómo mi columna se restablece», dijo James Harris, sonriendo a la señora Green. «Más le vale confiar en que pueda cortar más rápido de lo que yo consiga recuperarme». La señora Green trabajó deprisa, con Mary Ellen de asistente. Soltaron el resto del brazo izquierdo del hombro y luego el pie derecho, la pierna derecha hasta la rodilla y después hasta la cadera. Las bolsas de plástico negro se fueron apilando en una esquina del baño en un palpitante montón. A medida que los músculos y los huesos despuntaban cada cuchillo de caza, la señora Green lo echaba en una bolsa de plástico y cogía uno nuevo. Cuando los guantes de cota de malla se llenaban de despojos y sangre que le impedían sujetar la carne, Mary Ellen se los limpiaba. «¿Dónde viven sus chicos?», le preguntó James Harris a la señora Green. «En Irmo, ¿no es así, Jess y Aaron? Cuando salga de aquí les haré una visita». Incluso cuando ella le hizo rodar sobre su estómago para empezar con el brazo izquierdo y la pierna, James Harris continuó manteniendo un monólogo que cada vez era menos coherente, a medida que iban arrancándole partes de su cuerpo. «Nunca fui donde no era invitado», farfulló. «La granja, la casa de la viuda, Rusia. Solo iba donde me querían. Luke me pidió que lo usara. Me lo pidió con sus ojos. Sabía que podría mantenerle con vida. Pero primero tenía que mantenerme con vida a él a mí. Siempre recordaré a ese hermoso muchacho. Ese soldado lo quiso. Su rostro, totalmente quemado, y le hizo un favor. Solo hice lo que la gente me pedía. Incluso Anne quería lo que yo podía ofrecerle». Se tomaron un respiro. Los brazos de la señora Green palpitaban de dolor. La amenaza de James Harris conseguiría rehacer su columna vertebral estaba siempre presente en su mente. No tenía mucho tiempo, pero lo único que deseaba hacer era darse un baño caliente y acostarse. La noche se le estaba haciendo eterna. «¿Cómo está Patricia?», le preguntó a Kitty. «Dormida», contestó Kitty, que seguía presionando la toalla contra el muslo de Patricia. Mary Ellen observó la postura rígida del cuerpo de Kitty. Un círculo púrpura rodeaba su ojo izquierdo. «¿Qué vas a decirle a Horst?», preguntó Mary Ellen. El rostro de Kitty se descompuso. «Ni siquiera lo he pensado», contestó. «Ya lo pensaremos cuando acabemos aquí», sugirió la señora Green. Su confianza aplacó a Kitty. «Por ahora, póngase un poco de hielo en el ojo». En el baño, el torso de James Harris le esperaba. Había llegado el turno de la cabeza. Temía ese momento, aunque por otra parte, confiaba en que así se callaría por fin. Una cosa había aprendido de los hombres: les gustaba mucho hablar. Mientras deslizaba el cuchillo a través de los duros tendones de lo que quedaba de su columna vertebral, James Harris continuó hablando. «El Club de las Amplias Sonrisas vendrá a buscarme», dijo, mientras sus ojos trataban de encontrar los suyos. «Eso es lo que hacemos, vendrán a buscarme, y cuando descubran lo que han hecho, tendrán que pagar con el infierno por ustedes y por sus hijos y familia. Esta es su última oportunidad. Pueden dejarlo ahora y les diré que las dejen en paz». «Nadie va a venir a buscarte», espetó la señora Green, incapaz de resistirse. «Estás solo. No tienes a nadie en el mundo, y cuando mueras nadie lo advertirá. A nadie le importará. No dejarás nada detrás». «En eso te equivocas», negó él, mostrando una sangrienta sonrisa. «Les he dejado a todos un regalo. Solo tienen que esperar a que su amiga Slick esté lista». Empezó a reírse y la señora Green hundió el cuchillo en su tráquea, y ella y Mary Ellen la agarraron del pelo y separaron su cabeza con un fuerte chasquido. Acto seguido, hicieron lo que Miss Mary le había explicado a Patricia años atrás mientras cenaban. La noche en que escupió a James Harris, Mary Ellen sostuvo la cabeza y la señora Green cogió el martillo y le incrustó 2 gruesos clavos en los ojos. Su boca finalmente dejó de moverse. Entonces, arrojaron la cabeza en una bolsa y la cerraron con fuerza. A continuación, lo destriparon y metieron sus órganos y entrañas en diferentes bolsas. La señora Green estaba demasiado cansada para cerrar las costillas.
así que simplemente retiraron toda la carne que pudieron e introdujeron 1 kilo tras otro de carne y músculo en diferentes bolsas de plástico, a veces incluso reforzándolas con 1 o 2 más, hasta reducir a James Harris a una pila de bolsas de basura selladas herméticamente que cabrían en cualquier cubo de basura de la calle. Cuando terminaron, el cuarto de baño parecía un matadero. La señora Green y Mary Ellen regresaron al dormitorio. ¿Han terminado?, preguntó Kitty. Así es, contestó la señora Green. Tengo que traer el coche, dijo Mary Ellen, y entonces se dejó caer pesadamente en el suelo, asegurándose de permanecer fuera de la alfombra pequeña a un lado de la cama. Solo necesito sentarme 1 minuto. Todas se sentían doloridas hasta los huesos, pero aún les quedaba mucho por hacer. La señora Green paseó su mirada alrededor del cuarto de baño y el dormitorio. Mary Ellen la imitó y lo mismo hizo Kitty. Jesús y María, Madre de Dios, murmuró Kitty. Estaba todo cubierto de sangre. A pesar de la lona, el cuarto de baño estaba teñido de rojo. Las encimeras, las paredes, el marco de la puerta, el inodoro. Había sangre en la oscura tarima de roble del dormitorio, sangre en la colcha donde Patricia estaba tendida, huellas ensangrentadas en la puerta y paredes. Ver lo mucho que aún tenían que limpiar acabó con sus mermadas fuerzas, reduciéndolas a nada. Eran casi las 10 de la noche. El partido entre Clemson y Carolina terminaría en menos de 1 hora. No tenemos tiempo suficiente, advirtió Mary Ellen. Algo susurró en el baño. Se miraron entre sí y entonces se levantaron del suelo y se acercaron hasta la puerta del cuarto de baño. La pila de bolsas de plástico negro que contenía las partes del cuerpo de James Harris se retorcía como una serpiente, con un movimiento muscular y furioso. «Hemos puesto los clavos en sus ojos», indicó la señora Green. «No va a parar», gimió Kitty. «No ha funcionado, aún está vivo». El timbre de la puerta sonó. Capítulo 40. «Se marcharán», susurró Mary Ellen. El timbre volvió a sonar, 2 veces seguidas. Las manos y los pies de la señora Green se quedaron fríos. Mary Ellen sintió un fuerte dolor de cabeza trepar desde la base de su cráneo. Kitty soltó un gemido. «Por favor, márchate», susurró. «Por favor, márchate». «Por favor, márchate». Las bolsas de plástico negro crujían en el cuarto de baño. Una de ellas rodó del montón y cayó al suelo con un ruido seco, desde donde empezó a deslizarse hacia la puerta. «Las luces están encendidas», advirtió Mary Ellen. «Olvidamos apagarlas. Se pueden ver a través de las persianas. Sabrán que él está en casa». El timbre de la puerta sonó 3 veces seguidas. «¿Quién está más presentable?», preguntó Mary Ellen. Se miraron unas a otras. Ella y la señora Green estaban cubiertas de sangre. Kitty solo tenía algunos moretones. «Oh, Dios misericordioso», gimió. «Probablemente será uno de los Johnson», sugirió Mary Ellen. «Deben de haberse quedado sin cerveza». Kitty inspiró hondo 3 veces, a punto de hiperventilar. Luego salió al distribuidor y bajó la escalera dirigiéndose a la puerta principal. Todo estaba en silencio. Quizás se habían marchado. El timbre volvió a sonar, tan fuerte que la hizo estremecer. Agarró el picaporte, quitó el pestillo y abrió una ranura. «¿Llego demasiado tarde?», preguntó Grace. «¡Grace!», exclamó Kitty, atrayéndola al interior por el brazo. Las otras la habían reconocido desde el piso de arriba y salieron del dormitorio bajando a toda prisa las escaleras. El rostro de Grace se descompuso cuando una Mary Ellen salpicada de sangre y la señora Green aparecieron. Las miró horrorizada. «Eso es una alfombra blanca», señaló. Todas se quedaron paralizadas y miraron escaleras arriba. Sus pisadas ensangrentadas podían distinguirse en el centro de la alfombra. Se dieron la vuelta y vieron cómo Grace se apartaba de ellas, absorbiéndolo todo. «No habrán», empezó, pero no pudo terminar. «Ven a verlo por ti misma», propuso Mary Ellen. «Prefiero no hacerlo», contestó Grace. «No», rechazó la señora Green. «Si tiene dudas, tiene que verlo. Él está en el cuarto de baño de arriba». Grace subió a regañadientes, evitando cuidadosamente las manchas de sangre de la escalera. Oyeron sus pisadas cruzar el dormitorio y detenerse en el umbral del cuarto de baño. Hubo un largo silencio. Cuando bajó, sus pasos eran titubeantes y tuvo que apoyar una mano en la pared. Miró a las 3 mujeres cubiertas de sangre. «¿Qué le pasa a Patricia?», preguntó. Le explicaron con detalle lo sucedido y mientras hablaban, el rostro de Grace fue adoptando un gesto firme. Sus hombros se cuadraron y su cuerpo se irguió. Cuando concluyeron, simplemente declaró: «Ya veo, ¿y cuál es el plan para deshacerse de él?». La funeraria Sturt tiene un contrato con el Hospital Roper y el Centro Médico East Cooper.
contestó Mary Ellen, para quemar todos los residuos sanitarios en el crematorio a primera hora de la mañana y a última de la noche. He dejado una caja grande con bolsas de incinerar biológicamente en mi coche, pero estas se mueven. No podemos llevarlas en esas condiciones. Todas observaron a Grace llevarse los dedos a los labios y darse unos golpecitos. «Todavía podemos usar Stur», manifestó, y luego consultó su reloj de muñeca. «Solo queda media hora de partido». «Grace», dijo Mary Ellen, con la sangre seca agrietándose en su rostro. «No podemos llevar a Stur unas bolsas que se mueven con distintas partes de su cuerpo. Ellos la verían. La abrirán y yo no podré explicarles lo que son. Bennett y yo tenemos 2 nichos en el columbario del cementerio para que reposen nuestras cenizas», informó. «Están al fondo del camposanto, en la parte este, mirando hacia el amanecer. Simplemente colocaremos su cabeza en uno y el resto en el otro». «Pero hay un registro en el ordenador», advirtió Mary Ellen. «¿Y qué pasará cuando cualquiera de ustedes fallezca?» «Sin duda tú puedes alterar los registros», declaró Grace. «Y en cuanto a Bennett y a mí, confío en que pasen muchos años antes de que tengamos que cruzar ese puente. Y ahora, veamos si encontramos unas cajas en alguna parte. Mary Ellen, tú y la señora Green, dúchense en el cuarto de invitados. Usen toallas oscuras y déjenlas en la bañera. Díganme que al menos han traído ropa de recambio». «Está en el coche», contestó Mary Ellen. «Kitty», dijo Grace, «trae el coche aquí. Yo buscaré las cajas y ustedes 2 vayan a asearse. Solo podemos contar con 40 minutos antes de que la calle se llene de gente, así que actuemos con resolución». Kitty acercó el coche y ayudó a Grace a introducir en cajas las revoltosas partes del cuerpo envueltas en plástico, y luego las bajó hasta el vestíbulo. La señora Green y Mary Ellen no se adecentaron demasiado bien, pero al menos ya no tenían aspecto de trabajar en un matadero. «¿Cuánto tiempo queda de partido?», preguntó Grace cuando dejaron la última caja de cartón junto a las otras ante la puerta principal. Kitty encendió la televisión. «Y Clemson ha pedido un tiempo muerto confiando en agotar el reloj», bramó el locutor. «Entonces quedan menos de 5 minutos», indicó Kitty. «Pues carguemos el coche mientras las calles aún están despejadas», propuso Grace. Prácticamente echaron a correr, desplazándose arriba y abajo por los oscuros peldaños delanteros, para meter las cajas en el monovolumen de Mary Ellen. Podían sentir a James Harris moviéndose en el interior, como si trasladaran unas cajas llenas de ratas. Cuando terminaron se quedaron en el vestíbulo y comprendieron que habían fracasado. El plan había sido eliminar a James Harris de la faz de la tierra, dejando su casa impoluta, como si sencillamente se hubiese evaporado en el aire, o bien hubiese recogido sus cosas y salido por la puerta. Pero la sangre había encharcado el suelo frente a la puerta principal, donde estuvieron apiladas las cajas. La escalera moqueteada en blanco era un tapiz de rastros de sangre, y había manchas en la parte superior e inferior de las paredes, huellas ensangrentadas a lo largo de la barandilla, e incluso desde la planta baja pudieron advertir el caos que cubría el distribuidor en lo alto de la escalera, por no hablar del baño principal. Un enorme rugido se alzó desde las casas de alrededor. Alguien hizo sonar una bocina. El partido había acabado. «No conseguiremos hacerlo», se quejó Mary Ellen. «Alguien vendrá a buscarlo y sabrán que ha sido asesinado en cuanto abran esa puerta». «Deja de gimotear», espetó Grace. «Ve a buscar los columbarios C24 y C25, Mary Ellen. Estoy segura de que sabrás encontrarlos. Tú y Kitty son las que están menos manchadas, así que irán a la funeraria Stur». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Mary Ellen. «¿Quemar este lugar hasta los cimientos?» «No seas ridícula», rechazó Grace. «La señora Green y yo nos quedaremos aquí. Ambas llevamos limpiando la suciedad de los hombres toda nuestra vida. Esto no es muy diferente». Faros de coches iluminaron la calle, arriba y abajo, a medida que los achispados fanáticos del fútbol regresaban a tropicones a sus vehículos, gritando y llamándose unos a otros en la oscuridad. Una niebla baja cubría la carretera. «Pero», protestó Mary Ellen, «si me dieran $1 por cada pero sería millonaria», replicó Grace, «y ahora en marcha». Kitty y Mary Ellen salieron un tanto ranqueantes para subirse al monovolumen. Grace cerró la puerta tras ella y se volvió hacia la señora Green. «Es mucho trabajo», dijo la señora Green. «Entre las 2 llevamos 80 años limpiando casas», comentó Grace. «Creo que estamos preparadas para el reto. Ahora vamos a necesitar bicarbonato de sodio, amoníaco, vinagre blanco y detergente de lavavajillas. Tendremos que meter las sábanas y las toallas en la lavadora, pero antes que nada, debemos echar el producto de limpieza a las alfombras para que pueda hacer efecto mientras trabajamos. Deberíamos lavar las toallas y la colcha en la ducha.
sugirió la señora Green. Usar agua muy caliente y frotarlas con un cepillo de raíces y pasta de sal. Y luego meterlas en la secadora con mucho suavizante. Veamos si podemos encontrar un poco de peróxido de hidrógeno para estas manchas de sangre de la alfombra, comentó Grace. Yo prefiero amoníaco, dijo la señora Green. ¿Agua caliente?, preguntó Grace. No, fría. Qué interesante, observó. Alrededor de medianoche, Marielle las llamó desde el teléfono público de una gasolinera. Ya hemos acabado, dijo, C24 y C25. Están fuertemente sellados y mañana a primera hora me aseguraré de corregir la base de datos. La señora Kavanagh está planchando las sábanas, explicó la señora Green. Luego tendremos que echar champú a las alfombras, guardar las cosas en su sitio y habremos terminado. ¿Qué aspecto tiene la casa?, preguntó Mary Ellen. Como si nadie hubiese vivido aquí, contestó la señora Green. ¿Y Patricia? Está durmiendo, informó la señora Green. No ha hecho un solo ruido. ¿Quiere que me pase a buscarla? Vayas a casa, dijo la señora Green. No queremos que la gente piense que esto es un aparcamiento público. Ya buscaré quien me lleve. Vale, dijo Mary Ellen. Buena suerte. La señora Green colgó el teléfono. Ella y Grace terminaron de planchar las sábanas, volvieron a poner la colcha sobre la cama e inspeccionaron la casa por última vez, buscando alguna mancha de sangre que hubiesen pasado por alto. Entonces Grace fue andando hasta su casa para coger su coche, mientras la señora Green se encargaba de bajar a Patricia, apagar la radio y las luces, y utilizar las llaves de James Harris para cerrar la puerta principal tras ellas. Bennett se había quedado dormido en el sofá del salón, así que subieron a Patricia al dormitorio de invitados, y luego Grace llamó a Carter. Al final, acabó viendo el partido en casa después de visitar a Slick en el hospital, le dijo. Se ha quedado dormida, creo que es mejor no despertarla. Probablemente sea lo mejor, declaró Carter. Él también había bebido mucho, así que su contestación sonó a «Probles mejor». Me alegra que hayan vuelto a ser amigas. Buenas noches, Carter, dijo Grace y colgó. Llevó a la señora Green a su casa y aparcó justo delante de su oscuro hogar. Muchas gracias por su ayuda, dijo Grace. Mañana, anunció la señora Green, conduciré hasta Irmo y me traeré a mis chicos de vuelta a casa. Bien, dijo Grace. Usted se equivocó hace 3 años, comentó la señora Green. Usted se equivocó y fue una cobarde, y murió gente. Ambas se miraron, midiéndose la una a la otra bajo el resplandor de la luz del techo del coche, mientras el motor ronroneaba al ralentí. Finalmente, Grace dijo algo que prácticamente nunca había dicho en su vida. Lo siento. La señora Green hizo un pequeño gesto de asentimiento. Muchas gracias por venir esta noche, dijo. No podríamos haberlo hecho solas. Ninguna de nosotras podría haber hecho esto sola, precisó Grace. Grace se sentó junto a la cama de Patricia, dormitando en una silla. Patricia se despertó alrededor de las 4 de la madrugada con un gemido. Grace le acarició el sudoroso pelo apartándolo de la cara. Se ha acabado, anunció. Patricia rompió a llorar, y Grace se quitó los zapatos y se metió en la cama a su lado, acunando a Patricia mientras ella también lloraba. Después llegó el dolor, y Grace la ayudó a ir al baño y se quedó en la puerta mientras Patricia se sentaba en el retrete, con sus intestinos convertidos en agua. Apenas le dio tiempo a tirar de la cadena antes de tener que arrodillarse sobre la taza y vomitar. Grace la ayudó a volver a la cama y se quedó sentada a su lado mientras ella se revolvía y daba vueltas. Finalmente fue a buscar su ejemplar de A Sangre Fría. El pueblo de Holcomb está situado en las altas planicies trigueras del oeste de Kansas, leyó a Patricia con su suave acento sureño. Un territorio solitario que los demás habitantes de Kansas llaman allá afuera. La tierra es llana y las vistas son increíblemente extensas. Caballos, rebaños de ganado, un blanco reguero de silos de grano, que se alzan con la gracia de templos griegos. Se hacen visibles al viajero mucho antes de llegar a ellos. Y siguió leyendo hasta que salió el sol. Capítulo 41. Patricia vio a Miss Mary una última vez. La fiebre le duró 2 días más, así que quizás solo fuera una alucinación. Sin embargo, cuando Patricia se hizo mayor y olvidó cómo iba vestida el día en que Carter le propuso matrimonio, olvidó si la graduación de Blue del instituto fue al aire libre, un día soleado o en el gimnasio porque llovía, e incluso olvidó la fecha de su aniversario de boda, lo que nunca olvidó fue la soleada tarde de noviembre en que abrió los ojos y sintió una mano seca y suave acariciar su mejilla, y luego vio un par de zapatos negros junto a su cama. Eran unos zapatos feos, cómodos y bajos, sin apenas tacón,
los zapatos de una maestra. Las piernas que los calzaban estaban enfundadas en unas gruesas medias color carne que se perdían bajo el dobladillo de un vestido plisado de algodón, pero se sentía demasiado débil para levantar la cabeza y ver el resto. Entonces los zapatos se dieron la vuelta y se marcharon de la habitación, y lo que Patricia siempre recordaría de Miss Mary no serían las complicadas comidas o la conmoción de encontrarla aquella noche después de la fiesta de Grace, o la cucaracha cayendo en su vaso de agua, sino hasta qué punto tenía que querer a su hijo para regresar del infierno y advertirle. Y entonces recordó que Miss Mary no había regresado para advertir a Carter, había regresado para advertirla a ella. Esa misma tarde, la fiebre desapareció. Hasta un momento antes se sentía drogada y sudorosa, sumida en un sueño tan profundo que no era capaz de salir de él, y al minuto siguiente todo le pareció claro. Sus ojos parpadearon bajo la luz del sol y se incorporó en la cama, el sudor secándose en su piel y los ojos muy despiertos. Entonces oyó la cadena del retrete y vio a Grace salir del cuarto de baño. «Bien, estás despierta», dijo Grace. «¿Quieres un vaso de agua? Tengo hambre», comentó. Antes de que Grace pudiera traerle algo, Carter irrumpió en la habitación. «Está despierta», anunció Grace. «Me alegra tenerte de vuelta», declaró él. «Has tenido mucha fiebre. Me estaba preparando para llevarte al hospital si no te bajaba antes de esta noche». «Me encuentro bien», dijo Patricia. «Solo tengo hambre». «¿Dónde están Blue y Corey?» «Están bien», contestó. «Escucha, vamos a perder...» De pronto se acordó de la presencia de Grace. «Aprecio mucho que estés aquí, pero me gustaría tener un poco de privacidad con mi mujer». Patricia hizo un gesto de asentimiento a Grace. «Me pasaré a verte después», le dijo y salió de la habitación. Carter se sentó en la misma silla junto a la cama donde había estado Grace. «Vamos a perder Cayo Gracioso», declaró. «Leland no podrá conservarlo con James Harris desaparecido. Él tenía un montón de dinero en depósito, y gran parte de él ya no está. Ya tuvimos que enfrentarnos a algunos inversores que se pusieron nerviosos después de lo del incendio. Y como se enteren de que Jim ha desaparecido y Leland no consiga encontrar la mayoría del efectivo, vamos a perder lo que habíamos invertido. ¿No tendrás idea de a dónde se ha podido marchar? Su casa está totalmente vacía». «Carter», dijo Patricia, incorporándose aún más recta en la cama. «No quiero hablar de esto ahora. Quiero hablar de cuándo vamos a traer de vuelta a casa a Corey». «Un hombre ha desaparecido», insistió Carter. «Jim significaba mucho para esta familia. Significaba mucho para los chicos, y significa mucho para el proyecto. Si tienes alguna idea de dónde puede estar, necesito que me lo digas». «No sé nada sobre James Harris», contestó. No debió decirlo de forma muy convincente porque Carter lo tomó como una señal de que sabía algo. «¿Tiene esto algo que ver con tu obsesión?», preguntó, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en sus rodillas. «¿Acaso has vuelto a perder los estribos? ¿Y le has dicho algo, Patty? Te juro que si nos has fastidiado a todos...» «No creo que te hagas una idea de cuántas familias podrían verse afectadas. Está Leland, nosotros, Horse y Kitty». Se puso en pie y empezó a caminar en círculos por la habitación, sin parar de hablar sobre James Harris, las cuentas en depósito, el dinero que faltaba y los principales inversores, y Patricia comprendió que ya no reconocía a aquel hombre. El chico tranquilo de Kershaw del que se enamoró había muerto. En su lugar, le había reemplazado ese rencoroso extraño. «Carter», dijo, «quiero el divorcio». 2 días más tarde, Patricia consiguió salir de la cama y condujo al centro para ver a Slick en el hospital. Cuando llegó la encontró dormitando, de modo que se sentó y esperó a que se despertara. Slick tenía un tono de piel macilento, y su pecho se estremecía ocasionalmente cuando respiraba. Ahora tenía que llevar la máscara de oxígeno las 24 horas del día para tratar de mantener su nivel de saturación. Patricia recordó el día en que encontró a James Harris dormido tantos años atrás, y pensó que estaba muerto. Ese era el aspecto de Slick. «Grace, ya me lo ha contado», dijo Slick, abriendo los ojos y quitándose la máscara de la cara para poder hablar. «Le obligué a que me diera todos los detalles». «Yo hice lo mismo», asintió Patricia. «Estaba inconsciente por lo que él me hizo». «¿Cómo te sentiste?», preguntó Slick. Patricia nunca le habría dicho aquello a nadie salvo a Slick. Se inclinó hacia adelante. «Me sentí bien», respiró. Pero inmediatamente recordó lo que él le había hecho a Slick y se sintió egoísta e insensible.
La mayoría de los pecados producen ese efecto, declaró Slig. Ya sé por qué se hacían daño a sí mismos los niños, anunció Patricia. Es por esa sensación de plenitud y estabilidad, de calor y seguridad, que deseas volver a experimentar desesperadamente, pero que se esfuma por el horizonte y sientes como si nunca más fueras a recuperarla, y no quieres vivir sin ella. Pero entonces sigues viviendo y eso te duele todo el tiempo. Tengo la sensación de tener cuchillos en la piel y me duele las articulaciones. ¿Qué es lo que nos ha hecho?, preguntó Slig. Nos ha convertido en asesinas y hemos traicionado todo. Y ahora todo se está desmoronando. Patricia cogió la mano de Slig, que no tenía ninguna aguja clavada. Los niños están a salvo, afirmó Patricia, y eso es lo que importa. La garganta de Slig pareció bloquearse durante un momento y luego dijo, «No, los de Six Mile». Patricia sintió la sangre de sus venas convertirse en plomo. «No todos», reconoció, «pero nuestros hijos y los hijos de Mary Ellen y los de Kitty, los hijos de la señora Green. Él llevaba haciendo esto mucho tiempo, Slig. Nunca nadie la había detenido antes. Nosotras lo hicimos. Hemos pagado un alto precio, pero lo hemos detenido». «¿Y qué pasa conmigo?», demandó Slig. «¿Voy a ponerme mejor?». Por un instante, Patricia pensó en mentirle, pero habían pasado por demasiado para hacerle eso ahora. «No», contestó. «No creo que lo hagas. Lo siento mucho». La mano de Slig le apretó tan fuerte que Patricia creyó que iba a romperle los dedos. «¿Por qué?», preguntó Slig desde detrás de su máscara. «La señora Green me contó algo que él dijo antes de morir», respondió Patricia. «Creo que así es como consigue que haya otros como él. Creo que eso es lo que te hizo». Slig le miró fijamente, y Patricia vio cómo sus ojos enrojecían, inyectados en sangre, y entonces asentía. «Siento algo crecer dentro de mí», confesó Slig. «Está esperando a que yo muera y entonces eclosionará». Se llevó una mano a la base de la garganta. «Aquí», indicó. «Algo nuevo, difícil de tragar». Se quedaron en silencio durante un rato, agarradas de la mano. «Patricia», dijo Slig, «trae a Body Bar mañana. Quiero cambiar mi testamento. Quiero ser incinerada». «Por supuesto», dijo Patricia, «y asegúrate de que no estés sola». «Por eso no tienes que preocuparte», la tranquilizó Patricia. Y no lo estuvo. Las mujeres del club de lectura se turnaron para estar con ella hasta el final. El día de Acción de Gracias, cuando Slig comenzó a tener problemas para respirar, su nivel de oxígeno descendió y perdió la conciencia por última vez. Kitty estaba con ella, leyéndole pasajes de Sangre Fría. Incluso después de que el equipo de reanimación irrumpiera en la habitación y rodeara a Slig relegando a Kitty a un rincón, ella continuó leyendo en silencio, moviendo solo los labios, susurrando las palabras del libro como una oración. Pocos días después del funeral de Slig, Ragtag empezó a caminar en círculos. Patricia advirtió que iba de una habitación a otra, rozándose con las paredes, siempre girando a la izquierda, nunca a la derecha, y a veces se chocaba con las puertas cuando quería pasar por ellas. Lo llevó al veterinario, al Dr. Grause. «Tengo 2 malas noticias para ti», informó este. «La primera es que Ragtag tiene un tumor cerebral. No le matará ni hoy ni mañana, y no siente ningún dolor. Pero la cosa va a ir a peor. Cuando lo haga, tráemelo y le pondremos una inyección para dormirlo». La segunda mala noticia era que las pruebas para encontrar el tumor costaban $520. Patricia le extendió un cheque. De regreso a casa se lo contó a Blue. Lo primero que dijo su hijo fue: «Necesitamos traer a Corey». «Sabes que no podemos», le respondió. ¿Creía realmente que no podían hacerlo? Habían pagado la estancia de Corey en Southern Pines para 8 semanas, y tenía por delante todo un programa completo con terapeutas, consejeros y médicos, los cuales no dejaban de decirle a Patricia que su hija tenía problemas de sueño, que se le veía inquieta, ansiosa y descentrada, por lo que sería desaconsejable sacarla de allí prematuramente. Pero cuando la había visitado el día anterior, Corey le había parecido muy lúcida y tranquila, pese a que no había hablado mucho. «Mamá», dijo Blue, hablándole como si fuera dura de oído, «Ragtag es mayor que yo. Lo compraron para las primeras navidades de Corey. Si está enfermo, va a sentirse asustado, la va a necesitar». Patricia quiso discutir, quiso explicarle que no podían interrumpir el programa de Corey, que los médicos sabían lo que le convenía,
Quiso decirle que Ragtag no se iba a enterar de si Corey estaba allí o no. Quiso decirle que Corey nunca había hecho mucho caso a Ragtag de todas formas. Pero en vez de eso, comprendió que deseaba desesperadamente que Corey volviera a casa, de modo que contestó: «Tienes razón». Los dos juntos se subieron al coche y condujeron hasta Southern Pines. Patricia firmó los papeles para sacar a su hija contra el consejo de los médicos y la llevaron de vuelta a casa. Cuando Ragtag la vio, empezó a mover la cola, golpeándola contra el suelo donde estaba acostado. Patricia se mantuvo al margen mientras Blue y Corey se quedaban alrededor de Ragtag todo ese fin de semana, calmándolo cuando ladraba a cosas que no existían, yendo a la tienda para comprarle latas de carne cuando ya no pudo comer el pienso, o sentándose con él en el jardín trasero o en el sofá al sol. Y el domingo por la noche, cuando las cosas empeoraron y la clínica veterinaria estaba cerrada, los dos se quedaron sentados con Ragtag mientras el animal caminaba alrededor del estudio en círculos, ladrando y gruñendo a cosas que ellos no podían ver. Le hablaron en voz baja y le dijeron que era un buen perro, un perro valiente y que no iban a dejarlo solo. Alrededor de la 1, cuando Patricia fue a acostarse, ambos estaban aún despiertos haciendo compañía a Ragtag, dándole palmaditas cuando sus paseos le llevaban cerca de ellos, hablando con él, mostrando una paciencia que Patricia nunca les había visto antes. Alrededor de las 4 de la madrugada se despertó con un sobresalto y bajó de puntillas las escaleras. Se encontró a los tres en el sofá del estudio. Corey y Blue, cada uno en un extremo, dormidos, Ragtag en el medio, muerto. Lo enterraron juntos en un lateral de la casa, y Patricia les abrazó mientras lloraban. Cuando Carter apareció la noche siguiente, y los dos se sentaron para decirles a Corey y a Blue que iban a divorciarse, Carter les explicó cómo iban a hacerlo. «Así es como van a ser las cosas», empezó. Le había dicho a Patricia que los chicos necesitaban certezas y que él era el que estaba mejor cualificado de los dos para asegurarles esa nueva realidad. «Mantendré la casa de Pirates Cruise y la de la playa. Me encargaré de costearlos el instituto y la universidad. Por eso no tendrán que preocuparse, y podrán quedarse aquí conmigo todo el tiempo que quieran. Dado que esta ha sido una decisión de su madre, ella buscará un nuevo lugar donde vivir. Y quizá no sea demasiado grande o quizá esté lejos de Mount Pleasant. Ella solo tendrá un coche, así que probablemente no podrán cogerlo prestado para ver a sus amigos. Puede incluso que su madre tenga que trasladarse a una nueva ciudad. No digo estas cosas porque esté intentando castigar a nadie, pero quiero que se hagan una idea realista de cómo va a cambiar todo a partir de ahora». Entonces les preguntó con quién querían vivir durante la semana, y ambos sorprendieron a Patricia al responder: «Con mamá». A sangre fría, febrero de 1997. Capítulo 42. Patricia aparcó delante del cementerio y se bajó del coche, con el bolso balanceándose en el hombro. Era uno de esos vívidos días de invierno en los que el cielo parecía una enorme cúpula azul bordeada de blanco oscureciéndose hasta adquirir un intenso tono azulado en la parte superior. Caminó por el sinuoso sendero que discurría entre las lápidas, y cuando llegó a la fila que buscaba, se adentró en la zona de césped. La hierba seca crujió bajo sus zapatos mientras caminaba hasta la tumba de Slick. El interior del muslo le palpitaba como solía ocurrirle cuando andaba por terreno irregular. Corey también sentía el mismo dolor. Era algo que compartían, pero Patricia se negaba a aceptar que aquello fuera algo permanente en su hija. Ya habían visitado a varios especialistas y uno de los médicos pensaba que una transfusión de sangre y una serie de inyecciones de eritropoyetina sintética le ayudarían a producir más glóbulos rojos que tal vez consiguieran eliminar el dolor. Planeaban empezar con el tratamiento tan pronto como terminara el colegio. Solo tenían dinero para costear el de una de ellas, pero eso no suponía ningún problema para Patricia. Todo el mundo estaba sin Blanca. Leland se había declarado en bancarrota justo después de Año Nuevo y estaba vendiendo casas a comisión para Kevin Hawke. Kitty y Horst lo habían perdido prácticamente todo, viéndose obligados a dividir la granja Sewey en parcelas y venderlas individualmente para poder pagar la luz. Patricia no sabía exactamente cuánto dinero había invertido Carter en Cayo Gracioso,
pero a juzgar por las muchas veces que su abogado había tenido que reclamarle la pensión de manutención para los chicos, debía ser mucho. Todo el mundo dio por hecho que James Harris había visto venir la crisis, había embalado sus cosas y se había largado de la ciudad. Nadie hizo demasiadas preguntas. Después de todo, intentar seguirle la pista habría supuesto mucho trabajo, y hacerle volver solo hubiera conducido a un montón de preguntas incómodas sobre las cuales nadie quería saber la respuesta. Porque a fin de cuentas, algunas familias ricas de raza blanca habían perdido su dinero, y algunos negros pobres habían perdido sus casas. Así es como funcionan las cosas. En enero, Patricia se puso a echar un vistazo por Cayo Gracioso. El equipo de construcción había sido retirado, y ahora las estructuras de las casas se erigían solitarias, inhóspitas e inacabadas, como descollantes esqueletos erosionándose por el paso del tiempo. Condujo por la carretera pavimentada hasta el centro del complejo, pasando por Six Mile. La señora Green se había mudado a Irmo para estar cerca de sus chicos mientras esos terminaban el instituto, pero algunas familias habían regresado. Un puñado de niños jugaba a hacer rebotar una vieja pelota de tenis contra el muro de la iglesia metodista de Monte Sion. Vio coches aparcados en algunas calles y le pareció oler el humo de la madera que brotaba de un puñado de chimeneas para posarse en las calles. Antes de morir, Slick había dejado organizados regalos para todo el mundo, y Mary Ellen se había pasado por allí para distribuirlos en diciembre. Patricia había desenvuelto su paquete, una sudadera rosa en cuya parte delantera se veía una foto de un niño Jesús dormido en un pesebre que, por razones desconocidas, estaba bajo un árbol de Navidad hecho de lentejuelas con una campanilla de verdad en lo alto. En letra cursiva podía leerse: «Recuerda la razón de la estación». ¿Le hizo también uno así a Grace?, preguntó Patricia. «Tengo una foto de ella llevándolo», contestó Mary Ellen. «¿Quieres verla?» «No creo que pudiera soportar la impresión», replicó Patricia. Ella y los niños habían pasado la cena de Nochebuena en casa de Grace y Bennett. Después de recoger los platos, mientras Corey y Blue se metían en el coche, Grace le entregó a Patricia una bolsa con las sobras de la comida envueltas. Luego abrió un cajón de la mesita del vestíbulo y sacó un grueso sobre que metió en la bolsa. «Feliz Navidad», dijo, «y no pienso discutir sobre esto». Patricia dejó la bolsa en la mesa y abrió el sobre. Dentro había un grueso fajo de gastados billetes de $20. «Grace», quiso protestar. «Cuando me casé», interrumpió Grace, «mi madre me dio esto, y me dijo que una esposa siempre debe tener cierta cantidad de dinero propio aparte, por si acaso. Quiero que ahora lo tengas tú». «Muchas gracias», dijo Patricia. «Te lo devolveré». «No», negó Grace, «de eso nada». Empleó una parte del mismo en darles a Corey y a Blue la Navidad que se merecían. El resto lo añadió a los $2,350 en efectivo que aún conservaba de los que le entregó James Harris, y pagó la fianza para alquilar un apartamento mueblado con 2 dormitorios cerca del puente. Donde estaban viviendo ahora solo había un dormitorio y Blue tenía que dormir en el sofá. Patricia extrajo un ejemplar de A Sangre Fría de su bolso y lo depositó ante la tumba de Slick. Sacó una copa de vino y una botella pequeña de tapón de rosca de Kendall Jackson y vertió el contenido en la copa, colocándola encima del libro. Se aseguró de que estuviera estable y entonces hizo lo que siempre hacía en esas visitas y se encaminó hacia los nichos del columbario, donde encontró el C24 y el C25. La piedra estaba lisa, sin nombres grabados en ella. Nunca habría nombres en ella. Patricia se preguntó quién había sido James Harris, cuánto tiempo había viajado por el país, cuántos niños muertos habría dejado por el camino, cuántas ciudades pequeñas como Kershaw había exprimido hasta dejarlas secas. Nadie lo sabría nunca, probablemente llevaba vivo tanto tiempo que ni él mismo era consciente de ello. Pero cuando llegó a Old Village, su pasado probablemente fuera una larga nebulosa y solo existía en el eterno presente. No había dejado a nadie detrás, ni hijos, ni recuerdos compartidos, ni historia. Nadie contaba anécdotas sobre él. Lo único que quedó como huella de su paso fue el dolor, y este se desvanecería con el tiempo. La gente a la que había matado sería recordada, pero las personas que lo querían seguirían delante. Volverían a enamorarse, tendrían más hijos, se harían mayores y ellos a su vez también serían llorados. Pero no James Harris. Si todo lo vivido fuera un libro, este se titularía La misteriosa desaparición de James Harris.
Pero no sería un buen misterio porque Patricia ya sabía su resolución. El misterio de lo que le había sucedido a James Harris era Patricia Campbell. Sin embargo, ella no lo había resuelto sola. Si Mary Ellen no hubiera trabajado en la funeraria Stull, si Grace y la señora Green no hubieran sido unas increíbles limpiadoras de casa, si Kitty no hubiese tenido tan buen golpe de swing, si Slick no las hubiera llamado a todas a su habitación de hospital para convencerlas de volver a reunirse, si Patricia no hubiese leído tantos libros de crímenes reales, si la señora Green no hubiese reunido las piezas sueltas del rompecabezas, si Miss Mary no hubiese encontrado la fotografía, o si Kitty no se hubiese dirigido a ella aquel día en el sendero de entrada de la casa de Marjorie Fredwell, nada de eso habría sido posible. A veces, mientras hacía la colada o lavaba los platos, Patricia se detenía, con el corazón latiendo a doble velocidad y la sangre corriendo veloz por sus venas, abrumada por el absoluto pánico de asimilar lo cerca que había estado de perderlo todo. Ninguna de ellas era más fuerte que él, ni la más lista, ni estaba más preparada, pero las circunstancias las habían unido permitiéndoles tener éxito donde tantos otros habían fracasado. Patricia sabía lo que parecían, un puñado de estúpidas mujeres sureñas que charlaban sobre libros mientras bebían una copa de vino blanco. Un puñado de madres que se turnaban para recoger a sus hijos, que les besaban sus rodillas raspadas, se pasaban el día haciendo recados, comprando en secreto regalos por Papá Noel o ejerciendo de ratoncito Pérez a tiempo parcial, con sus vaqueros de andar por casa y sus jerseys festivos. Que piensen lo que quieran de nosotras, se dijo. Cometimos errores, probablemente marcamos a nuestros hijos de por vida. Congelamos sándwiches, nos olvidamos de recogerles de sus actividades extraescolares y nos divorciamos. Pero cuando hizo falta, perseveramos en nuestro empeño y conseguimos llegar hasta el final. Se inclinó lo más cerca que se atrevió a la lápida del nicho y escuchó. Oyó los coches pasar por la lejana autovía, y más cerca, el trino de los pájaros en los árboles, y el viento agitando las ramas. Pero detrás de todos esos ruidos, creyó percibir algo quedo e incesante. Sabía que era imposible, pero por debajo de los sonidos del mundo exterior, creyó distinguir el sonido de algo envuelto en plástico, retorciéndose, arrastrándose, buscando a ciegas una forma de salir, revolviéndose eternamente en la oscuridad, intentando sin descanso localizar el punto débil que le liberaría de nuevo. Todo había cambiado. Se había divorciado, su amiga había muerto, su hija y su hijo arrastraban una sombra sobre ellos que no sabía cuánto tiempo duraría ni hasta dónde alcanzaría. La granja Seaway sería vendida a los promotores. La gente de Six Mile se había dispersado a los cuatro vientos. Su suegra había muerto. Ella había tenido una especie de comunión con un hombre que no era su marido, y luego lo había matado. No lamentaba nada de aquello. Lo que se había destruido hacía que lo que ahora tenía fuera mucho más precioso, mucho más sólido, mucho más importante. Se apartó del columbario, dando la espalda a los restos de James Harris, y caminó de vuelta hacia su coche. No se detuvo en la tumba de Slick. Ya volvería por la mañana a recoger la copa de vino y el libro, pero por ahora podían esperar. Tenía que asistir a su club de lectura. Felices vacaciones, amantes de los libros. ¡Qué año tan maravilloso para toda la liga literaria de Mont Pleasant! Mientras nos preparamos para entrar en el nuevo milenio, creo que todos podemos mirar atrás y afirmar que nuestro 12º año ha sido realmente el mejor hasta ahora para el club de lectura. Quién sabe lo que nos deparará el futuro, pero mientras pasen tiempo con sus seres queridos durante estas vacaciones, espero que disfruten reflexionando sobre todos los grandes libros que hemos leído en 1999. Y si no les importa, y tienen tiempo para hacerlo, confío en que este pequeño poema les ayude a repasarlo. Este año pasado, hemos aprendido muchas cosas sobre el horror, el terror, el asesinato y el miedo. Hemos conocido a Teresa North, una madre realmente malvada, y también hemos aprendido mucho uno de otros. Jacques de Cuvier resultó ser una buena ponente del libro de Philippe Carlot, El acosador nocturno. Mantuvimos una estupenda discusión sobre seducción asesina, conducida por nuestra querida Nicole de Jacquemont. A partir de diagramas y fotos, la artista Andy Reid nos hizo preguntarnos quién de nuestros hijos era realmente la mala semilla. Y después de 2 años de peticiones de Kay Maguire, todas estamos felices por haber leído por fin Entrevista con el vampiro.
aunque debemos admitir que Monica Helwood nos causó a todas una angina de pecho al insistir en que leyéramos Abuso a la inocencia. Rick Chillot resumió muy bien nuestro libro de otoño cuando dijo: «Nadie es perfecto, pero al menos no somos como Fred o Rosemary West». Y luego Julia, Kat y Anne Hendricks, nuestras 3 hermanas, tuvieron mucho que decir sobre el asesino dentro de mí. Mientras el último siglo se desvanece, no debemos olvidarnos de dar las gracias también a Amy J. Schneider, nuestra gramática favorita, sin olvidarnos de Becky Spratford, la librera número 1. Y por supuesto, detrás de cada mujer hay un hombre, generalmente alguien aparcado al coche o preguntando por qué no hay una fuente de arroz en la mesa, y algunos en particular se han superado este año, así que un gran abrazo para Joshua Williams, Adam Goldwyn, Jason Ruckelach, Brett Cohen y Dougie Horner, por todo su apoyo y por adaptarse discretamente cuando el club de lectura irrumpió en sus casas como una horda bárbara. No podríamos haber terminado todos esos libros sin sus compañeros. Y no olvidemos tampoco a algunas de las maravillosas personas que nos proporcionaron unos increíbles aperitivos durante este año, como David Bornedich, John McGirt, Mary Ellen Wilson, Jane Morley, Mandy Dawn Sampson, Christina Ischilani, Megan D. Pascal, Kate Brown y Molly Murphy. Y finalmente, un enorme agradecimiento a la Liga Literaria de Greater Charleston, que ha formado parte de mi vida desde que puedo recordar. Susie Barr, Helen Cook, Eva Fitzgerald, Kitty Holland, Croft Lane, Lucy Keller, Kathy Holmes, Valerie Paddle-Poles, Stephanie Hunt, Nancy Fox, Ellen Gower y por supuesto Shirley Hendricks. Que todas ustedes continúen leyendo por muchos años. Las veo a la vuelta de 2000. Marjorie Fredwell. Saludos. Espero que cuando lean esta nota estén bien. Más abajo encontrarás la selección de lectura para 1993 junto con el nombre de las anfitrionas y ponentes. Tal vez hayan leído alguno de los libros, pero les animo a que vuelvan a hacerlo. Todas deberían tener frescos los detalles de cada libro y no únicamente la ponente, Kitty. Esto va para ti. Enero. JFK tras la pista de los asesinos. Jim Garrison, 1988. Anfitriona Slick Paley, ponente Grace Kavanaugh. Febrero. El nombre de la rosa, Humberto Eco, 1983. Anfitriona Kitty Scruggs, ponente Slick Paley. Marzo. El Cuervo, la historia inédita del reverendo Jones y su pueblo. Tim Reiterman, 1982. Anfitriona Patricia Campbell, ponente Kitty Scruggs. Abril. Rebecca, Daphne du Maurier, 1938. Anfitriona Mary Ellen Papadopoulos, ponente Patricia Campbell. Mayo. Helter Skelter, la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson, Vincent Bugliosi, 1974. Anfitriona Grace Kavanaugh, ponente Slick Paley. Junio. Los puentes de Madison County, Robert James Waller, 1992. Anfitriona Patricia Campbell, ponente Mary Ellen Papadopoulos. Julio. The Stranger Beside Me, The Shocking Inside Story of Serial Killer Ted Bundy. Anne Rule, 1980. Anfitriona Slick Paley, ponente Mary Ellen Papadopoulos. Agosto. Psicosis, Robert Bloch, 1959. Anfitriona Kitty Scruggs, ponente Grace Kavanaugh. Septiembre. Zodiac, el asesino del zodiaco, Robert Graysmith, 1986. Anfitriona Slick Paley, ponente Patricia Campbell. Octubre. Siempre hemos vivido en el castillo, Shirley Jackson, 1962. Anfitriona Mary Ellen Papadopoulos, ponente Slick Paley. Noviembre. The Dead Girl, Melanie Turnstrom, 1990. Anfitriona Grace Kavanaugh, ponente Kitty Scruggs. Diciembre. 10 negritos, Agatha Christie, 1939. Anfitriona Kitty Scruggs, ponente Grace Kavanaugh. No veo el momento de tener nuestras charlas. Grace Kavanaugh. Querida Honey, aquí está otra vez tu madre escribiendo su carta anual de probablemente nunca leerás. Lo entiendo, tu abuela solía hacerme lo mismo y nunca abrí ni una sola de ellas. Pero cuando cumplí 30 años, las encontré todas en el baqueteado secreter de salón que tu padre siempre está maldiciendo porque no es capaz de encontrar nada en él.
No sé qué es lo que hace mal porque yo descubrí estas 19 cartas que mi madre había escrito, y cuando las leí, porque había decidido dejar para más tarde el fregar los platos, cuando seas mayor, contarás cada segundo que pases lavando platos y querrás que te devuelvan cada uno de ellos. Me sentí muy afortunada por tener un recuerdo de lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba demasiado pendiente de mí misma para advertirlo. Así que veamos. 1993. Nevó en marzo y todo el mundo estuvo a punto de perder su maldita cabeza, aunque apenas fue poco más que una fuente helada. El año anterior había sido una Navidad fría y lluviosa. El verano fue caluroso, muy caluroso, y tuvimos unas terribles sequías hasta el comienzo de sus clases escolares. Yo me quedé dentro de casa siguiendo atentamente el juicio de los hermanos Menéndez. ¿Podría pedirte, por favor, que si tú o alguno de tus hermanos deciden que no pueden soportar a tu padre o a mí ni un minuto más, consideres la idea de mudarnos en lugar de dispararnos a quemarropa mientras dormimos? Papá se pasó la mayor parte del año disgustado porque primero Shannon Folker iba a ir a la escuela universitaria Citadel, pero entonces dijeron que no podía, y luego otro tribunal cambió de opinión y dijo que podría hacerlo. Y ya sabes cómo es papá, a él no le importa si dejan entrar una mujer en su alma mater o no, pero eso no puede decírselo a todos sus amigos que actúan como si fuera el fin del mundo. Simplemente tuvo que morderse la lengua, asentir y sonreír, y beber un montón de licor parduzco para mantener la boca cerrada. Entonces el entrenador Ken dejó a todos los Tigers, lo que lo deprimió todavía más, y para rematarlo todo, se pegó tal golpe con ese chisme para gusanos que compró en un programa de televisión nocturno que quedó inconsciente en el jardín delantero y casi me mata del susto. Le dije que era una pérdida de dinero y que si quería cebos solo tenía que pagar a Lacey o a Merit para que escarbaran algunos gusanos, pero nadie me escucha nunca, aunque el 99% de las veces tengo razón. Fue un año difícil para los animales. El pequeño cerdo vietnamita de Harley Dude, el alcalde de North Charleston, falleció. No sé si recuerdas haber conocido al cerdito, pero era como un perro pequeño, excepto que más tranquilo. Entonces la Corte Suprema declaró que se podía sacrificar animales como parte de tu religión, lo que resulta muy duro e injusto para estos, o eso creo, puesto que no es como si sacrificaras niños, y en mis tiempos conocí varios perros que valían 2 veces más que los niños de algunas personas, no los míos por supuesto, que son casi perfectos en todo. Pero a lo largo del verano, un enorme tiburón blanco se comió a un novio el día de su boda en Australia, y huyó con él entre sus fauces, así que a veces los animales se anotan algún tanto en su columna de victorias. Un puñado de canadienses, cuyos nombres ni siquiera me dignaré a escribir, ganaron las series mundiales este año y nuestros pobres Twins no parecieron dar pie con bola. No pueden seguir anclados en 1991 para siempre. La secta de los Davidianos, permanecientes a un culto en Waco, Texas, entró en una disputa con el gobierno y acabó viendo cómo su recinto ardía en llamas. Fue un auténtico desastre, pero uno no debería enredarse con el gobierno, pues al final siempre ganan. Tu padre dice lo mismo cada año cuando llegan los impuestos y no intento que se acoja a más exenciones fiscales y esas cosas, que son palabras con las que hay que convivir. Papá no ha dicho demasiadas cosas astutas a lo largo de su vida, especialmente después de que se electrocutara con el extractor de gusanos, pero cuando lo hace merece la pena recordarlas. El fiscal general que ordenó a la ATF y al FBI que prendieran fuego al recinto era una mujer, por cierto, así que Citadel quizá quiera pensarse mejor su baja opinión sobre el sexo débil, como lo llaman. No sé hasta qué punto recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando tu madre, yo, se puso enferma durante las vacaciones, pero quiero que sepas que ahora estoy bien. Ni siquiera necesitas saber lo que pasó, pero los Campbell estaban atravesando momentos difíciles, y ya sabes lo amiga que soy de la señora Campbell. Intenté hacer lo correcto por ella, pero las cosas en su vida se torcieron. Es una mujer inteligente y una buena amiga, y siempre está lista para cualquier cosa que le lance, lo que le divierte, aunque a veces la vida puede sacar lo mejor de ti. Y que estuve a punto de enfermar de preocupación por ella, pero tu padre me ayudó a superarlo. Es una roca e hizo un gran servicio cuidando de ustedes mientras yo estaba indispuesta. Espero que algún día encuentres a un hombre que te haga tan feliz como tu padre me hace a mí. La vida no es solo rayos de sol y rosas, como algún día lamentablemente descubrirás, así que te será de mucha ayuda encontrar a alguien que permanezca a tu lado. Esté a las duras y a las maduras, y no deje que eso te entristezca demasiado,
Tu padre siempre pone a la familia por delante, incluso si no siempre nos escucha, y acaba partiéndose la crisma por causa de algún artilugio por el que, en primer lugar, nunca se debería haber gastado $28. No pensaré nada malo de ti si no lees esta carta hasta 2004. Tu madre que te quiere. Tu madre que te quiere. Kitty.